¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Domingo 16 de noviembre del 2025. Está todo el equipo. Ahí la veo. Ahí mire, ahí apareció, llegó la productora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va la productora Maya Koff? Hoy vamos a ver cuál es la columna de Maya Koff. Estoy muy ansioso, con muchas expectativas. Ha generado muchas expectativas. Aparte está su asistente aquí, su asistente Solsi Molinero, que es su asistente personal y que... Y es nuestra community manager. No, es al revés. Es la community manager de Maya, que nos la cede amablemente Maya y que con ella podemos hacer algunas cosas. No creo. Sí, yo creo que sí. A mí tengo esa sensación, sí. Bueno, está nuestro operador de streaming. Santiago. ¿Dónde está Santiago? Hola, La manito de Santi. Santiago. Bueno, estaba por ahí vimos la manito. También está Cristina, ¿cómo anda? ¿Bien? Galeano. No, Galeano, sí. Galeano me hace acordar al escritor siempre, no puedo referenciar. Y usted me hace acordar a Juan de Garay. ¿Cómo le va, Ivana? ¿Cómo le va? ¿Cómo Ivana anda? Garay, ¿bien? ¿Todo bien? ¿Bien usted? Bueno, sí, bien. Primero voy a empezar a leer esto. La vida de Julio De Vido corre peligro. Lean, por favor, lo que escribe su esposa. Situación de Julio De Vido. Estuve ayer, 14 del 11 del 2025, con Julio, detenido en el hospital de Ezeiza, desde el jueves 13 del 11 a la tarde. La situación es gravísima. No había tenido acceso a sus pertenencias, estaba con una camiseta térmica y hacía 30 grados. Todavía no le habían entregado su bolso, que estaba en revisión. La comida es muy mala y no responde a una dieta para diabéticos, insulinodependientes. En el desayuno le habían dado 5 panes de harina metabolizada en azúcar, es decir, veneno para él. Durante la mañana pidió agua caliente para un mate cocido y no le dieron. Pidió bañarse y no lo dejaron. No puede comunicarse porque hay un solo teléfono con tarjeta al que puede acceder una sola vez hasta las 20 horas y nadie le explica cómo funciona. No accede a su medicación. Hicimos presentación al juez y envió oficio al hospital de Ezeiza. Todo mal. Veremos qué pasa. En el incidente de domiciliaria, estando el informe de salud completo y certificado, indicaron pericia médica y un informe socioambiental en casa. Todavía no me llamaron. Julio cumple 76 años el 26 de diciembre, es decir, que el 27 del 12 es el primer día de sus 77 años. Quisiera poder saber quién o quiénes o por qué lo están maltratando así y por qué. Firma Alessandra Minichelli, DNI 16028, esposa de Julio De Vido. Bueno, nuestra solidaridad. Esto es lo que está pasando con el compañero Julio De Vido en Ezeiza. Toda una barbaridad. Están poniendo en juego la vida de Julio De Vido porque le correspondería por su enfermedad, por su edad. Tiene, me parece que todos los requisitos, cumple con los requisitos para estar en domiciliaria. Sí. Y sin embargo hay como un ensañamiento. Y la verdad que también me perturba mucho la ausencia de ciertas solidaridades de compañeros y compañeras con Julio De Vido en esta situación de prisión en Ezeiza. La verdad que es increíble. Es increíble que también nadie lo diga, ¿no? O que tanto silencio, ¿no? Tanto silencio, sí. Tanto silencio. La verdad que solidarios desde acá, desde Chequeo General, desde mi persona, como un gran compañero y un gran amigo, un tipo que metió
los pies en donde había que meter para poder tener una década ganada, y ni hablar de toda la gestión de Néstor Kirchner durante todos sus gobiernos en Santa Cruz, Sí. que fue su mano derecha, donde a veces uno tiene que dar pasos que ni siquiera uno está totalmente convencido, pero que la estrategia política lo amerita, y en esos casos sí vale la pena meter los pies en el barro. Totalmente. No vale la pena meter los pies en el barro para comprarse autos de último modelo, relojes carísimos o departamentos y propiedades en Miami. Pero sí vale la pena cuando el objetivo es la transformación social, la liberación de nuestro pueblo, cumplir con lo que por lo cual nosotros militamos. Así que mi solidaridad con el compañero Devido, Con su esposa también. con su esposa, con su familia, pero fundamentalmente con Julio Devido, porque es el que está preso, Sí. y el que está padeciendo este maltrato, y que esperemos que prontamente esto se resuelva. Dicho esto, le vuelvo a comunicar que no le dije hasta ahora, que al 11 3200 0530 nos Sí. pueden mandar sus mensajes, Así es. su solidaridad con el compañero Devido, si quieren, o darnos indicaciones para el programa. Le aclaro que me está diciendo acá un compañero, Gustavo Morán, que manda mensajes y no se los lee. ¿Usted tiene algún problema personal con Gustavo Morán? Dígamelo. Entendería que no. Pero, no, piénselo Entendería bien. que no. Piénsemelo bien, porque es un hombre con una trayectoria Sí. política muy importante, y a lo mejor tiene usted alguna animadversión personal. No creo. ¿Puede ser? No creo. No tengo. Dice, no me pasan, te pasé tantos mensajes, porque es con este tono sí. de voz. Ajá. Sí. Tano, te pasé mensaje, pero no me lo leen. ¿Qué pasa conmigo? ¿Me están censurando? No, Y acá no después, censuramos. Claro, usted a lo mejor Acá tiene no un problema censuramos. personal con él, digamos, no sé. No. Le estoy preguntando. No tengo ni problema. idea. No tengo problema con ningún Gustavo. Gustavo Morán, a lo mejor lo conoce como Morán. No, tampoco con los Moranes. No Porque tengo podría problema. ser que a lo mejor no lo conociera como Gustavo, Y pero usted sí. diga que el problema es con Morán. Sí, no, a lo mejor es con Morán. no. Ni con Mercedes Morán, ni con Gustavo Morán. Ah, no mire. tengo problemas. No. Bueno, hoy vamos a hablar con Lola Bertet, Sí. que es una actriz, que ella es una militante porque tiene en su vida el tema de la discapacidad en su Sí. familia, y la verdad que tenía ganas de hablar de todo, con ella tengo ganas de hablar de todo un poco. Lo vamos a hacer por Zoom, Bien. cuando En podamos, breve. en breve. En breve. Vamos a tener la columna de nuestra productora. Va a venir la doctora Estefanía Leighton, Sí. nuestra sexóloga, porque salió una nota muy interesante, que en la provincia de Buenos Aires aumentó un 1500%, escucha el número, 1500% el número de vasectomías desde el año 20 al 24. Es una buena noticia. Un número terrible. Bueno, la vasectomía ya hemos hablado, ella ha hablado técnicamente, Sí, pero nos vamos ha a hablar de esta trascendencia política que tiene este fenómeno sanitario, que realmente es relevante y se ha dado en la provincia de Buenos Aires, que gobierna Axel Kicillof, y que el ministro es mi amigo y compañero Nicolás Kreplak. Vamos a hacer, hay resultados ¿tenemos algún dato, alguna imagen? Estoy mirando allá al Sí. asistente de Maya. Al asistente de Maya. Sol, sí. ¿Hay algún dato de imagen de la persona que ganó la planta? No tenemos nada, no se comunicó. ¿No se comunicó? No se comunicó aún. ¿Ay, joda esto? Igual recuerde que la semana pasada no hicimos sorteo. Sí, bueno, pero igual, tuvo 2 semanas entonces para mandar la foto. Pero tuvimos una foto la semana pasada, no, la anterior Pero tuvimos. la vimos, yo nunca pude ver las fotos. A mí me hace muy bien la relación con los... El contacto. El contacto y la interacción con los oyentes, de alguna forma. Uy, se me No cayó. rompa nada. Le pido Bueno, por favor. vamos a hablar también con el doctor Jorge Figueroa. El doctor Jorge Figueroa es odontólogo. Sí. Capo total, muy capo, muy buen odontólogo. Sí. Y vamos a hablar sobre, por ejemplo, primeros auxilios en odontología. Ay, ¿por qué? Bueno, a cualquier edad puede pasar. Sí, por supuesto. Me mordí y me duele. Qué terrible. Mordí y me duele un diente. ¿Qué hago? Es Me excelente. pongo hielo, me pongo calor, tomo un ketorolac, que la gente ya sabe Sí. que el ketorolac es para los dientes, te rompe el estómago, Sí. ya sabe que va por ahí.
Sí. ¿Qué hago? ¿Voy a una guardia general del hospital Pirovano, por ejemplo? Claro. ¿O voy a un hospital odontológico público? ¿Llamo a la obra social? ¿Qué carajo hago cuando uno se le rompe un diente? Es desesperante. Usted tiene que una cita, está por ir a una cita amorosa y se le parte el diente. Sí. Imagínense si va con el comedor, sin comedor, con el comedor caído. Para la papa. Y es un problema. ¿Son emergencias? Sí, han pasado. Ha pasado, sí. Yo he suspendido encuentros. No, eventos, digamos, que he tenido reuniones o he tenido que dar una charla porque la verdad usted sabe que soy coqueto, digamos, tengo ese problema que Tato de Chaco seguramente va a hacer referencia a mi autorreferencia. Lo esperamos pero bueno, su mensaje. Le digo que imagínese ir a un lugar donde lo enfocan y ir con el comedor. Yo tengo una anécdota que un día con el comedor caído me mato. Una vez le voy a contar algo un día con Georgina Barbarosa. Pero tendría que contarlo a Georgina Barbarosa. Si la pueden llamar a Georgina Barbarosa, que quiero que ella cuente tuve una cosa, lo peor que le puede pasar a una persona como yo en televisión, en vivo. Au vivo, sí. Directamente. Ya vamos a hablar con Lola Bertet, que ya le pedimos a Lola que nos espere un segundito porque tengo que terminar la frase. Claro. Estamos al aire, en vivo. Sí. Entrevista, estamos hablando del bruxismo. Yo estaba hablando del bruxismo con mi amiga Georgina Barbarosa, sí. En Crónica HD. Bien. En vivo. Por la mañana. Por la mañana, exactamente. Y estamos hablando, y yo tenía un puente extendido, digamos, sí. en transición de implantes. Claro. Y en un momento que yo estaba hablando, y por suerte había una placa en ese momento, me estoy poniendo nerviosa. Me cayó, se me salió el puente y estaba en la boca de mi primera Lola. ¡Ay, qué terrible! Yo casi me agarro un infarto. Les juro que en ese momento sentí que el corazón, explotó. Yo no sé si no hice infarto ahí. Por suerte estaba una placa que estaba. Y Georgina Barbarosa se entró a cagar de risa porque ella creía que era un chiste mío con respecto a que justo estaba hablando de bruxismo y se me había caído los dientes. No, era terrible. Hermosa situación. Y por suerte, el director que lo vio en otra cámara, el coordinador de aire, puso otra imagen. Genial. Y zafé. Fue uno de los botones que debe haber. Y fue una emergencia odontológica que vamos a hablar con el doctor. ¿Cómo resolverla? Sí, cómo resolverla, porque eso es terrible. Vamos a hablar con el doctor Romero también, que es nuestro veterinario sobre la suena raro decir que es nuestro veterinario, ¿no? Sí, pero está bien. Es nuestro tutor. Bueno, vamos a hablar con Lola Bertet, que ya está al aire. ¿Cómo le va, Lola? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás, Lola? Lola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Todo bien? Acá estamos. Te aclaro que había traído sándwich para invitarte, había traído bizcochos de grasa, hasta regalos, hasta presentes habíamos traído. No me hagas sentir tan mal, por favor. Pero vos tenés que sentir que te lo perdiste, porque no van de vuelta, ¿no? Claro que ahora se lo dejamos al próximo invitado que viene y hacemos todo el circo. Ya no sé qué es presencial, qué es virtual, qué es telefónico, pero bueno, es parte también de la confusión de tanta lucha, ¿no? Exactamente, sí, está así. Bueno, pero yo quería charlar con vos que la presencial me daba más, pero también lo vamos a tratar de hacer en la virtual, una charla, ir digamos a los inicios de esta situación, ¿no? De la discapacidad, que como brevemente contar, si querés y si tenés ganas, ¿cómo fue que te enteraste vos que tenés un hijo con una capacidad diferente, con una discapacidad? Primero, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste vos? Quiero llevar la situación desde lo humano hasta lo político, pero empezar por lo humano, porque la vida es todo, digamos, no es solo la lucha por estos hijos de puta, esta gente que hace estas cosas horribles, sino también que son familias, seres humanos que ya vienen esmerilados por las circunstancias. Y quería saber eso, empecemos por ahí, a ver. Bueno, nosotros nos enteramos que nuestro hijo tenía autismo porque nos citó una maestra del jardín. La verdad que fue una maestra maravillosa,
que nos empezó a explicar que Juan deambulaba demasiado y nos dijo que no era para preocuparse, pero sí para ocuparse, y esa frase nos quedó como la diaria de batalla siempre, porque cuando uno se preocupa no logra activar, claro. Cuando uno se ocupa sí. Y aparte, y ahí empezamos un camino de consultas donde nos encontramos con buenos médicos y no tan buenos médicos, que ni siquiera te voy a ir preguntando, los malos médicos, sí, ¿cómo se comportaban? Porque me gusta mostrar eso, ¿no? Digamos, que la gente cree que se transita sin problemas, bueno, un problemita, no, los malos médicos, ¿qué pasaba con los colegas, mis colegas que no trataban o no estaban a la altura de la circunstancia? Y mira, la primera neuróloga, lo primero que te hacen es ir al neurólogo, y la primera neuróloga que habíamos conseguido, como nuestro hijo estaba resfriado, tenía 3 años, ni lo tocó, nos encontramos con un consultorio ni siquiera con ningún juguete, era neuróloga pediátrica, y nos dijo que se nos venía una tremenda, de mucho papelerío, y que la vida nos iba a cambiar, que él tenía autismo, y que tenía que hacer un test que no lo cubre ninguna obra social ni ninguna prepaga, pero ella tenía un amigo que lo hacía y salía tanta plata. Nos levantamos automáticamente con el padre de mi hijo y nos fuimos. Todo ese día yo iba llorando por la calle, el papá de Juan a las puteadas, porque pasa todo eso cuando no encontrás médicos, claro, que contengan, ¿no? Dijimos, bueno, busquemos por la obra social otra neuróloga, encontramos otra y nos encontramos con un consultorio lleno de dinosaurios, con una señora con una experiencia genial que dijo, yo no lo voy a exponer a los 3 años a una tomografía, porque no está bueno, porque hay que sedarlos aparte. Vamos a hacer el estudio del sueño, que es un estudio muy simple no, muy cotidiano, y que lo piden casi todos, pero también es mantener al nene despierto toda una noche para llegar a la hora que le toca el estudio, que le ponen como cuando uno se hace un electro, pero todo en la cabeza, y tiene que quedarse quieto, dormido 40 minutos. Los padres preparan una cama para que los padres durmamos con él también, pero pasas toda una madrugada intentando que el nene no se duerma. Ese estudio es muy importante porque detecta si hay alguna patología neurológica o no. En el caso de Juan Fidel salió todo bien, por suerte. Por eso se llama también a las personas que tienen espectro autista neurodivergentes, que no es una enfermedad, es el simple hecho que su cerebro trabaja distinto. Claro. Así de simple. Todo eso conlleva un montón de tratamientos, y bueno, nosotros yo soy muy de hablar con amigos y de armar redes todo el tiempo, no de quedarme callada y angustiada. Y empezamos a conectar con gente, todavía no teníamos el CUD, y contactamos con una psicóloga maravillosa que empezaba a armar un centro muy chiquitito. Empezamos con musicoterapia, y ahí nos dijeron ellas que era necesario el CUD porque venían más terapias, y el CUD sirve para eso porque te da un derecho. ¿Edad en este momento? ¿3 años, 4? Esa edad eran 3 años más o menos de Juan. Ahora ya tiene 11. Y el momento también del tramiterío del CUD, el momento del tramiterío uno es práctico y empieza, enfocás la cabeza en todo lo que hay que llenar, te agota obviamente, pero el momento que recibís el papel, ese día yo me lloré todo porque dije, ok, me cayó como una ficha. Claro. Pero después, con el tiempo, uno se va dando cuenta que uno es padre o madre de su hijo. Después viene el hijo con autismo. Claro. O sea, soy mamá de mi hijo y soy feliz con el hijo que tengo. Lola, te hago una pregunta. ¿Cómo modificó de alguna forma la fantasía que ustedes tenían para sus propias vidas? Digamos, uno, tiene una fantasía para una vida y dice, bueno, yo voy a ser médico, yo qué sé. Yo pensé en algún momento, bueno, voy a ser médico. Me pasó las cosas de la vida que fueron modificando el médico que yo pensaba ser, o mi desarrollo personal. De alguna forma, este cambio de rumbo, ¿no? Digamos, o esta sorpresa, por así decirlo, o esta situación nueva que uno no la piensa a priori, ¿cómo les modificó a ustedes de alguna forma
tu proyección personal, tu decir, bueno, voy a tener que dejar de pensar en estas cosas y pensar en otras? Mira, eso se va acomodando. Después yo entendí que el padre de mi hijo fue mucho más práctico y me dijo, este papel que es el PUD es el que le va a cubrir todos los derechos porque el Estado está presente a Juan Fidel para que tenga todas sus terapias. Yo no dejé de ser actriz, el padre de mi hijo no dejó de ser docente. La vida cotidiana es un poco más ardua, aprendes. Hay algo que igual, te juro que yo no paro de repetirlo porque lo encontré y eso es maravilloso. Puede ser más ardua, puede ser que en la sociedad no ves tanta empatía, pero hay algo que ellos tienen que es, no tienen egos, claro. No tienen cuestionamientos como te dijera, no están, hay algo que en su mundo no está el sistema. Claro. Y yo te juro que hay días que apago todo, apago celular, apago tele, apago todo, y estar en el mundo de ellos es maravilloso. Claro. Como hay otros días que hay que trabajar mucho más, pero hay algo que yo fui entendiendo, que es que yo no pretendo que mi hijo sea, entre comillas, lo digo, alguien normal como otro compañero del colegio y tenga sus notas. La verdad, no me interesa las notas que tiene, porque lo único que pretendemos como padres, junto con sus terapeutas, junto con su maestra integradora, con su acompañante terapéutico, primero es que él sea feliz. Total. Y lo que sí también voy entendiendo, y está bueno decirlo, no es que hay que llevarlos a un montón de lugares para que se adapten a la sociedad. No, la sociedad, no tendríamos que estar hablando ni siquiera de inclusión. La sociedad nos tenemos que adaptar a las personas con discapacidad. Porque hasta la palabra inclusión, hay un autor maravilloso que es mudo y tiene TDA, Gonzalo Giles, que escribió un libro increíble, que dijo, la palabra inclusión hasta es peligrosa, porque es como, vení, te incluyo. Dale, vení que te doy una palmadita y te incluyo un poquito en el juego. No tendríamos que estar hablando ni siquiera de eso. El otro día hablaba con una maquilladora que me decía que fue a anotar a su hijo al colegio, que no tiene ni autismo, no tiene ninguna discapacidad, y le dijeron, sí, somos un colegio inclusivo. Y ella le dijo, yo pensé que todos eran inclusivos. Claro. No sabía que todavía hay que aclararlo, o me lo tienen que aclarar. Lamentablemente, a mí me interesa mucho el sistema nuestro como sociedad, de todavía no hay esa empatía que sigue ahí como trabada, que yo a veces lo veo cuando vas a un negocio, como lo observan a Juan. Juan es un nene igual muy muy simpático, pero igual hay una cosa todavía de pobre, ¿viste? Claro. Y eso todavía jode, digamos, eso todavía te moviliza algo, alguna neurona, alguna emoción te moviliza después de 11 años, que eso que observás, que como sociedad estamos fallando claramente. Sí, a mí a veces me moviliza. Yo tengo mucho humor negro igual. Bueno, ustedes me conocen como actriz. Te contesto cualquier cosa. Pero estando con él trato de no, porque no, tampoco quiero exponerlo a él determinadas cosas, pero cosas como sencillas, que ya habla de un nivel de que la sociedad está intolerante, pero no solamente con estos temas, ¿no? Estás en un supermercado y él se quiere adelantar porque nada, estás acá en el barrio, ya lo conocen y las cajeras de los supermercados lo saludan, todo, y capaz que tenés a uno atrás haciendo la cola y te dicen, che, se está colando el pibe. Le tengo que decir, no, es autista, no se está colando, está viendo las golosinas. Claro, claro. O sea, muchachos y muchachas, o sea, tiene que ver con algo que todavía no logramos profundizar realmente. Y en el proceso de acompañamiento del Estado y presencia del Estado que estabas mencionando, que de alguna forma ayudó al desarrollo de ustedes como familia y al de Juan Fidel también.
Sí, a ver, de verdad, el colectivo de discapacidad es un colectivo muy vulnerable. Si no está el apoyo del Estado, tenés que ser hipermillonario. Claro. Mi hijo hace 5 terapias, tiene su maestra integradora en el colegio, va a un colegio público, que también hay algo que para mí es un sueño, lo que tengo que es poder darle más herramientas a las docentes. Yo le acerco libros, yo soy de charlar mucho y todo lo que pueda ayudar, bienvenido sea. Siempre fui una madre muy curiosa, leo hasta la alimentación, o sea, leo un montón de cosas, y desde ese lugar voy también aprendiendo yo, ¿no? Y también estoy abierta para aprender de él, y también hay que ponerle sus límites, o sea, es una crianza también que va en cotidiano con las edades, y de repente tenés unos progresos maravillosos y de repente retroceden, pero tenemos un grupo de terapeutas pagados por el Estado, obviamente, más la maestra integradora, más el acompañante terapéutico, conectados entre nosotros. Los terapeutas no trabajan solamente 40 minutos por cada sesión, son las 8 de la noche, y la maestra integradora escribe en el WhatsApp todo lo que hizo allá, todo lo que hizo Juan en el día, cómo podemos mejorarlo, cuándo se vienen las pruebas, se adaptan las pruebas en el colegio para él, y para todos los chicos también como él. Entonces es todo un trabajo diario, que hay que ponerle amor. Claro. Amor y ganas, obvio. Ahí lo que pensaba Lola, es esto en lo cotidiano, ¿no? Nosotros lo que vemos en la lucha y por una circunstancia particular que está sucediendo con el quite del apoyo por parte del Estado. Pero atrás de eso está el día a día, esto que vos decías. Todos los días es levantarse, es ir al colegio y es hacer las terapias. Y es ponerle el cuerpo, tanto Juan Fidel como ustedes. Y donde hoy tendrían que estar abocados a eso, le tuvieron que sumar un granito más, que es salir a pelear por los derechos que tenían asegurados con el CUT y que parece que ahora están recontraendebles. Sí, no, este año fue, la verdad que yo no me la esperaba desde febrero que empezamos con estas movidas en el anexo de diputados, soportar la violencia explícita de un presidente contra un niño de 12 años como Ian Monché, levantarme y ver por la tele que el CUD, que dice el diagnóstico de la persona, pero dice persona con discapacidad, podía ponerse débil mental o poder ponerse inútil. Ese día casi más te rompo la tele. Totalmente. O sea, y después ya marchamos todo el año, movilizamos todo el año. Tuvimos que, la ley está, la ley de emergencia salió, el Congreso, tanto diputados como senadores pusieron muchísimo, y la verdad que recibimos mucho apoyo, fuimos muy escuchados de ese lugar. La votaron, rechazaron el veto, y entre medio de todo eso nos enteramos del 3%, después seguimos, la ley es un 70% más o menos de aumento. Ustedes piensen que yo te estoy hablando, yo recibo mensajes de madres, estamos en un momento donde estamos entregando los papeles para que se renueve todo el año que viene, claro, también, ¿no? Un momento bastante estresante que es entre octubre y noviembre. Hoy pensaba que está muy bien lo que me preguntaron al principio, cómo empezamos este camino. Porque pensaba, la gente que empieza de cero, claro, en este claro, momento, el tema, cómo debe estar. La gente, no, porque yo creo que igualmente la sociedad argentina estamos en un proceso de involución, eso es una opinión personal, en general, digamos, por distintos motivos, justificables históricamente o no, pero estamos en una situación de involución cultural y casi psicótica, digamos, estamos, me parece que lo que vos estás contando, hay gente que cree que empieza, que no pasa nada y que no va a pasar nada y que el Estado no tiene que existir y que bueno, es una minoría, y a mí me chupa un huevo, perdón, pero a mí me chupa un huevo decir, bueno, yo no tengo un familiar discapacitado, no sé de qué se trata eso, o la discapacidad, como la locura, o como otras cosas que a las sociedades le tienen mucho miedo. Cuanto más ignorantes somos como sociedad, más miedo le tenemos, lo ponemos ahí afuera de nosotros. Entonces tendría que haber mucha más rebelión popular y social ante una barbaridad de
de agresión cotidiana y permanente contra el colectivo de la discapacidad o como otros, pero en este caso estamos hablando de la discapacidad. Sin embargo, yo creo que no la termina de haber. Hay mucho chamullo, no de ustedes, no de los que se movilizan, de los que participan y que la pelean, pero hay después hay un 30% que vota sabiendo lo que está pasando. Y a mí me preocupa eso. No llegamos, hay algo que no, o cambió el ser humano y ya no le importa, ya no es sensible al bien y al mal o al sufrimiento, que es una posibilidad, que por distintos procesos sociológicos estemos en una etapa de degradación tal, o tenemos que también nosotros, no ustedes, no ustedes los que están, los protagonistas, sino los que estamos acompañando esto de alguna forma, más alivianados del tema, ¿no? Porque no lo padecemos directamente. Tenemos que comunicar distinto, tenemos que llegar distinto. Algo de eso tiene que pasar, porque la plaza tendría que estar todos los días llena por un tema así. Mira, y aparte es muy cierto lo que decís, porque hay personas que nacen con discapacidad y hay personas que depende de las circunstancias de la vida, algo pasa y te convertís en una persona con discapacidad. Claro, es una ACV. La discapacidad abarca absolutamente todos los géneros, todas las edades, abarca la vida, porque podés nacer o te puede tocar. La principal causa de discapacidad, quiero que lo sepan de adultos, es el ACV, claro, para que lo sepa la sociedad, que es una persona que a lo mejor hizo deporte, corrió, fue hegemónica, linda, fea y con músculos, y de repente tuvo una ACV, un ataque cerebrovascular, y terminó con una discapacidad motora, y está dentro del colectivo que estamos hablando como Juan Fidel. Y sin embargo... O por ejemplo las personas electrodependientes. Claro, no, bueno, eso es muy importante también nombrarlas, porque necesitan de muchos factores. A las personas electrodependientes, por ejemplo, no se les puede cortar la luz de la casa. No, claro. ¿Entendés? Cosas básicas, corte de luz del verano. Una persona electrodependiente necesita tener electricidad. Totalmente. Necesita un montón de cosas. Lo que está pasando ahora, que hoy pensaba, ¿no? Ya estamos casi en diciembre. Hemos movilizado todo el año, la última marcha fue mucho más masiva y con mucho apoyo de la gente en la calle, que me acuerdo que cuando pasamos por la puerta de Andis había por las ventanitas trabajadores llorando, y yo decía, wow, esta gente también, o sea, trabajadores de años, que también estaban como acompañándonos. Y de repente esta semana te encontrás con... Yo fui pasando de palabra en palabra, bueno, ley de emergencia que se tiene que cumplir, porque el aumento que dieron es patético, porque aparte, entre ellos mismos ya no sabemos, me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con esa plata que de repente Franco, cuando era jefe de gabinete, por boletín oficial, manda 121.000 millones para la agencia de discapacidad, que eso cubría el 70% del aumento de la ley de emergencia, por estos 3 meses? A los 2 días se aumenta entre el 29 y el 30% para las prestaciones. Imagínate, un transportista no le alcanza ni para, con la llave, prender la camioneta. Entre octubre, noviembre y diciembre, a cobrar en marzo y abril del año que viene. La otra plata que por boletín oficial Franco había mandado, ¿dónde está? Después de eso, toda esta semana que me voy leyendo de a poco, porque chicos, imagínense todo. No, tremendo. Poco de corrupción se da en el colectivo más vulnerable, porque hay gente que realmente que no tiene ni obra social ni prepaga, realmente si no recibe esa pensión o no está el Estado presente, se va a morir. Porque cuando vos perdés, hay un montón de cosas que ya se perdieron en una persona que necesita los apoyos que te da el Estado. Vos perdés 2 días de terapia, sea de mi hijo, sea de quien sea, eso ya está perdido, no se recupera más. Ese transportista que te llevaba a la persona con discapacidad a sus terapias 5 veces por semana y ahora lo está llevando 2, esa persona en su cuerpo, si tiene algún problema de columna o cerebral, lo que sea, esa persona ya perdió días de dignidad cuando tiene un derecho. Claro.
Ni hablar de los aspectos, ni hablar de los aspectos. Trataron de delincuentes a toda la gente que supuestamente tenía pensiones truchas. Yo tuve que hacer como familiar con el padre de mi hijo la auditoría de uno de los centros de integración donde pertenecen uno de los apoyos de Juan Fidel. Estuve un fin de semana sin dormir porque mandaron un psicosocial familiar que lo teníamos que hacer exclusivamente las familias, con preguntas humillantes, como cuál era la comida preferida de mi hijo. Si eso es una auditoría de un Estado nacional, y fue humillante y fue cruel. Totalmente. Así sí, pareciera que esta gente, digamos, saliendo muy poquito de lo que estás contándonos, pareciera que es un gobierno que se apoya en aspectos crueles de un sector de la sociedad, digamos, que no, la verdad que antes uno pensaba esto, ¿no? Hace unos años, 10 años, 20 años, no sé, no puedo poner un tiempo, pero por mucho menos se hubiera, creo yo, por lo menos, es contrafáctico, pero se hubiera movilizado mucha más gente y algo también, digamos, que no justifico, ojo, no justifico, creo que está pensado, que están especulando sobre ese tipo de cosas para atacar a los más vulnerables, para recortar en donde piensan ellos que no va a haber resistencia suficiente ni repercusión electoral y que eso los permita a ellos, bueno, ganamos las elecciones, los cagamos, perdón, pero los cagamos a los discapacitados, pero igual ganamos las elecciones, o sea que el pueblo, digamos, hay como revalidaciones que están buscando en núcleos duros que de alguna forma los que nos sentimos que estamos justamente del otro lado tenemos que repensar cómo llegamos para pensar y para sentir que el mal no invadió nuestro país, digamos, que no puede ser que de repente un país donde hubo tantas cosas buenas, populares, de repente no sea sensible o vote a gente que está especulando hacer recortes y incluso yo creo que sobreactuar la crueldad, porque hay gente que le garpa electoralmente sobreactuar la crueldad. Esto es lo que a mí me preocupa, pero desde el lado de la comunicación, y bueno, quería comentártelo, porque me parece que algo, no ustedes están haciendo demasiado, y ya es demasiado lo que hacen. Creo que los que comunicamos, los que militamos, los que pensamos, digamos, tenemos que hacer algo tenemos que pensar, algo distinto tenemos que hacer, porque no puede ser que sea de repente un pueblo de hijos de puta. Digamos, sinceramente lo digo, honestamente, no puedo creer, o siempre fue así, fui yo un pelotudo que creí que el pueblo argentino era otra cosa, que fue un pueblo que tuvo el Cordobazo, que tuvo la Revolución de Mayo, yo qué sé, que tuvo un 17 de octubre, que tuvo marchas por los 30.000 desaparecidos, que tuvo sensibilidad, y que ahora se volvió, o algo me equivoqué. Es muy probable que yo me equivoque porque soy un hombre con una tendencia al error, digamos, muy frecuente, pero bueno, hoy cómo estamos nosotros como para que esto se revierta, para torcer el brazo de esta gente, para forzarlos, para presionarlos de alguna forma. Mira, pasamos de ley de emergencia a colapso. En este momento está colapsado el sistema de discapacidad. Yo llegué a decir muchas veces que sentía que esto era como un exterminio silencioso y de a poco. Ahora, esta semana que pasó, nos fuimos enterando que se abrió la causa de Españuelo, que es un horror. Todo eso es un horror, todo es una farsa. Nosotros pedíamos y estábamos en la calle pidiendo algo que no tendríamos que estar pidiendo, porque, a ver, siempre hay leyes que funcionan a los ponchazos, siempre tenés discusiones con la obra social, pero lo que pasó ahora fue realmente que colapsó, y enterarte de cómo es la movida de este colectivo de corrupción, porque creo que hay como 15 personas, ya hay un detenido, mientras yo con toda la familia, los prestadores, las instituciones, pedíamos el Congreso a favor nuestro,
sacando la ley, porque el Congreso con gran mayoría le dijo con esto no al presidente, se lo dijo 2 veces, pasaba todo esto y ahora nos queda un hilo de esperanza. La esperanza nunca se pierde, obviamente, que es la justicia, es el juez de Campana, sí, que es ejemplar, con un fallo que había salido hace unos meses con una familia, y ahora hay un gran amparo colectivo que parece que viene muy bien ese camino. Pero mirá todo lo que te estoy nombrando: ley de emergencia, donde corrupción, guita que se quedaron, y ahora te estoy pidiendo justicia. Y mientras la justicia se expide, que se cumpla la ley de emergencia. No puede ser que la defensa de un derecho... Todavía no lo sé, pero porque me voy informando también, porque tampoco soy política. Espero que esté contemplada en el presupuesto del 2026, porque la ley de emergencia dura el año y después se renueva. Claro. Entonces, es mucha información cruel, humillante, degradante, que duele. Eso no significa que sigamos de pie, porque estamos muy acostumbrados nosotros también a estar de pie todos los días. Entonces, ahora que se sigue investigando y se llegue a fondo con esta locura que estamos leyendo todos los días, y que a la vez salga la ley para nosotros, porque sí, la ley ya está. Además, lo que yo decía... ¿Un gobierno tan inconstitucional? No puede ser que la defensa de un derecho sea el centro de la vida de las personas. Digamos, no se puede estar... Uno, por defender un derecho que está constituido, no puede ser que toda tu vida tenga que girar en torno a defensa de ese derecho. Tenés derecho también a otros derechos y a vivir de otras formas y con otras cosas. No puede ser que el 24/7 ustedes tengan que estar peleando por la defensa de un derecho constituido y ganado. Esa es la locura de la política, y la locura que es inaceptable. Es inaceptable. Bueno, Lola, muchas gracias por la entrevista. Te quiero mostrar que acá tenía el pin que te iba a regalar, pero bueno, te lo perdiste. Será regalado para el próximo. No sé quién viene después, se lo vamos a regalar. Todo esto, bórrenlo, no voy a decir. Mirá, guardámelo, no seas malo. Lo voy a guardar. No muestro los sanguchitos porque los tengo controlados para que no entre nadie y se los coma. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Desde ya que este programa, esta radio está siempre con ustedes para lo que necesiten comunicar, visibilizar, y bueno, y espero que la próxima vez vengas acá y podamos seguir charlando, comiendo los sándwiches. Te hago entrega oficial del PIN de las madres, y te damos un abrazo. Gracias por la escucha, y bueno, el 3 de diciembre es el día de la discapacidad, así que... Y es el día del médico, así que sería bueno que los colegas también hagan visible, aparte... Dos sectores también, no nos olvidemos del Garrahan. Sí, claro, del Garrahan, que está en condiciones terribles. Así que seguramente algunas actividades habrá, así que nada, me comunicaré con ustedes también para que puedan visibilizar y apoyar. Bueno, Lola, muchas gracias, un beso Lola. Grande. Un beso para Juan Fidel. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien, Lola Bertet, hablando sobre discapacidad. Son 18:50, nos comimos una tanda, afortunadamente. ¿Va a haber premio hoy, sorteo sobre...? Dependo de usted. ¿Cómo depende de mí? De lo que usted me diga. Si usted me dice sortee, yo sorteo. Si usted me dice no sortee, yo no sorteo. Pero si yo quiero sortear. ¿Usted quiere sortear? Sí, sortear. ¿Usted quiere? ¿Anda con ganas de sortear una planta de El Vivero Los Octubres? Sí, de Avenida Cobo 1373. La asistente de producción, sí, ya no es más comunitiva, es la asistente de producción, va a sortear un tatuaje de Face Tattoo, hecho por Fernando Colombo, que ya... sí, usted siento lo va a pagar. Que la está metiendo en un compromiso. Lo va a pagar Solsi Molinero, va a pagar un tatuaje hecho directamente por Fernando Colombo, que es el número 1. Bueno, yo le propongo que arranquemos por la planta del Vivero de Los Octubres. Después vemos lo de si le parece. Si quieren, aprovechamos este ratito y vemos el video con el cual haríamos el sorteo. Salgo yo de nuevo con todo. Sorpresa. Sorpresa. A ver, compartimos el video, ¿les parece? Para tener la consigna. ¿Lo tenemos? Hace manitos. No lo tenemos. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque generamos intriga. Escuche, si yo le digo ronquidos, temazo de convivencia, ronquido. ¿Usted ronca de noche? Creo que no. Nadie se quejó. Bueno,
Nadie se quejó, no soy consciente. ¿Usted, Cristina Galeano, ronca? Las princesas no roncamos, espacavento. No sé, yo conocí princesas que roncaban. Digamos, la verdad que tuve mala suerte porque... Bueno, enganchó alguna que fue buena. No digo tampoco mucho, tampoco voy a decir que soy un gran... Cuando estamos muy cansadas puede ser que las princesas... Pero bueno, el ronquido tiene mucho que ver con el aumento de peso, con la obstrucción de la vía respiratoria, los tabaquistas, los fumadores roncan mucho. Y hoy vamos a hablar sobre los... Por ejemplo, a pesar de la juventud, los chicos jóvenes... Ahí estoy, mire, estoy con la cuando uno está durmiendo. Ahí está. Fundamentalmente de la expiración. El ronquido, el ruido se produce cuando uno saca el aire. Qué oscuro que tengo. Para que se produzca este sonido, pueden haber algunos factores desencadenantes o factores de riesgo o predisponentes. Algunos factores pueden predisponer a los ronquidos, por ejemplo, la anatomía de la boca, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco. Si tenés factores hereditarios, esto es un tema que se asocia a los antecedentes familiares. Dormir boca arriba, el sobrepeso, son factores típicos predisponentes de la roncopatía primaria. También son factores predisponentes problemas nasales, por ejemplo, congestión nasal, si estás resfriado, como yo estoy en este momento, seguramente a la noche yo no ronco, pero a lo mejor alguien me dice que ronqué un poquito. Ah, mire. Bueno, ¿qué? Lo de la fafafa no lo voy a poner. Y sí, ponga porque la cocaína, sí, los que aspiran cocaína también tienen problemas de ronquidos. Vimos el video. Bien el video. Tenemos consigna, sí, que es mencionar 5 factores. 5 factores. No, porque 5 no. 3. No. 4, 3 factores predisponentes para el ronquido. Y que no sean, bueno, 5, pongamos 5, sí, porque la verdad que hay 3 que son muy fáciles. ¿Ponemos 5? 5. Recalculando. 5 factores. 19:30 tienen que mandarlos. 19:30, primera persona. Planta. ¿De dónde? De los Octubres. El vivero de los Octubres. En la avenida Cobo, 1373. Exactamente. En Parque Chacabuco, de la familia Guglio. Los hijos de mi amigo y compañero, mi gran amigo y compañero, el compañero Dante Gullo. Dante Gullo, así es. 5 factores predisponentes. 5 factores predisponentes para el ronquido, para roncar. 19:30. O sea, acá Sol, sí, Molinero dice que ronca. Quiero preguntar ¿le puede preguntar a Maya, la productora, si ronca? No. ¿Ronca? No creo. Dice que no. No ronca. Usted, Cristina, dijo tampoco, que no. Usted tampoco. No. ¿Usted ronca? No, yo no ronco. Santiago tampoco. ¿Santiago tampoco? No. Sí, Santiago dice que sí. Santiago sí. Es el único que dice la verdad. El único tipo. Y sí, hay mucha honesto. Hay mucha Así mucha que bueno, mentira. entonces 19:30 esperamos el primer mensajito que responda. Y siempre aclarando. Primero, que tienen que migrar a M530 al canal de YouTube. Ahí entran y además encuentran. Que cuando van a retirar la planta, tienen que sacarse una foto y enviarla a Chequeo General. Para arroba que Chequeo General. ¿Cómo? Arroba Chequeo General. Así nosotros lo podemos pasar el próximo programa. Exactamente, por 19:30. favor, si no, la planta se la vamos y la retiramos. No, y podríamos hacer cosas así. No hagamos cosas hay que hacer así. Un poco, no hagamos cosas así. Ya estoy harto, tengo ganas de compartir unos mensajitos. Tengo 2 mensajitos que quiero compartirlos. Primero, Griselda dice, buen domingo, Donatuti. Griselda. Abrazo al equipo. Mármol. Y luego agregó, me estoy imaginando el momento en que el comedor se te caía. Bueno. Vamos a tratar de, no hoy, una entrevista telefónica con Georgina Barbarosa, contando esa anécdota. Entre otras. No sé, qué me está mirando. Bien. ¿Qué haces? Está bien, la vamos a traer a Georgina. El nivel de hostilidad que nada. Y cierro con este mensajito y nos vamos a la tanda, porque sentí la presión. Por favor, Gustavo Morán, que usted tiene. No tengo mensaje de Gustavo Morán. Tiene que estar. No tengo mensaje de Gustavo Morán. Cristina de Boedos nos dice, siempre trato de opinar sobre lo colectivo. Esta vez lo hago en particular sobre el compañero debido. La traición mata. Y agrego, de solo ponerme en el lugar de Alessandra, estoy rota. Y sí, la verdad que doble, traicionado, no sé, a mí me parece que cuando ella pregunta quién es y qué, cómo fue, por qué esta hazaña contra Julio De Vido, yo creo que sería bueno que muchas y muchos se lo pregunten, ¿no? Sí. ¿A qué se está refiriendo? Yo no lo sé particularmente, la verdad no lo sé, pero
hay silencios que dicen mucho más que muchas palabras. Sí, señor. Así Vamos a la tanda, ¿le parece? ¿Por qué se puso esa gorrita? Discúlpeme que estoy así curioso. De canchera, de coqueta. Canchera por el novio, por el chon novio. ¿Cómo estamos ahí? Está todo muy bien, vamos a la sabe tanda. ¿Con quién estoy hablando? Vamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. La patria no se vende con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Estamos, pero no estamos. Y es que cada notificación, cada like, te da un mini premio, dopamina. Y querés otro, y otro, y otro. No se trata de dejar de usar el celu. Se trata de no olvidarnos de estar. ¿Estás? Estamos. Municipalidad de La Plata. Si con caldo va curando, con caldo la seguimos dando. Chequeo general en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
stacca volentieri fra una sera che non muore e una notte da scartare come un pacco di Natale. C'è un principio di ironia nel tenere coccolati i pensieri più segreti e trovarli già svelati e parlare. Muy bien, aquí estamos en Chequeo General, siendo las 19:02. ¿Hay algún mensaje antes que empiece la columna de nuestra productora Maya Cobb? Me voy a mudar a YouTube para leernos un mensaje de Caro que dice que fue muy, muy linda la entrevista con Lola Bertet, toda su solidaridad y que tenemos que salir a la calle, lo cual comparto. Bueno, muy bien. Tendremos que ser otra sociedad. Deberíamos tener porque otro algo perfil. pasa, algo nos llegamos. Bueno, Maya Cobb, nuestra productora, ¿qué tal? Cuéntenos un poco el título primero de su columna. El título, nada que ver con lo que se viene hablando. No importa, es un programa a la audiencia, son otros temas, pero está bien igual. Sí, es un programa ecléctico. Porque sí. discutí esta columna con Donato, me dijo, hace esto, hace lo otro, y yo le dije, voy a hacer lo que yo quiera. Discutimos, nunca sí, no. Claro. Él me dice, hace esto, ya un par de columnas hice a pedido. Ahora esta la quería hacer yo. Claro. Bueno, el título de la columna, que también lo podemos poner de graph, esto se lo digo a Santi, es ¿Rosalía revolucionaria o conservadora? Pregunta. Que no es Rosana. No, porque vos pensaste eso cuando sí, creí que era Rosana. Yo creí que era Rosana, bueno. Por eso está muy bien, está muy bien. Rosalía, ¿revolucionaria o conservadora? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, antes de eso voy a entrar en contexto porque yo no soy, que quiero decírselo a toda la audiencia, yo no soy crítica musical, esto no va por la parte musical, sacó un discazo que se llama Lux, que generó mucha revolución en redes y en la crítica. Lo han analizado musicalmente, yo no soy quien para hacerlo, pero desde el lado cultural o más social sí puedo decir un par de cosas. Primero se enmarca en que la religión empieza a tener un peso muchísimo mayor, cosa que hace unos años estaba más desdibujada, fases del capitalismo, podríamos decir. ¿Escucho como un ruidito? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Cris, ¿un ruidito? Ok, como medio un xilofón. Sí. Bueno, hay como una cosa medio haciendo eco. Sí. Bueno, esto se enmarca, Milei lo hemos visto desde el primer día con la comunidad judía, con Chabad Lubavitch, pero en la última semana Milei se juntó con un pastor que llenó con 70.000 personas el estadio de Vélez, un pastor evangelista que además lo recibió, tenemos una foto, lo recibió en la Casa Rosada, se juntaron y entre las cosas que dice este pastor, o sea, la línea de este pastor, que además viene de una dinastía de pastores evangélicos, se llama Franklin Graham. Este pastor ha dicho, Dios quiere que uses el sexo, pero debe ser usado dentro de una relación matrimonial entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres, no entre dos mujeres, y el aborto a los ojos de Dios es asesinato. Esa es la persona con la que se juntó esta semana Milei, full conservadora. ¿Qué es lo que piensa Milei, me parece? No sabemos qué piensa Milei. Es como medio enigmático también saber qué piensa. Pero bueno, porque también, tiene los dos extremos. Ponele, se junta con Chabad Lubavitch y se junta con este pastor evangelista que viene de una dinastía. De hecho, el padre también era un evangelista muy conocido que estuvo también fue contemporáneo, no me salía la palabra, fue contemporáneo a las presidencias de Clinton y de Bush. Después puede ser un aporte que a usted le da mucha bronca, después me va a decir siempre rompiéndome las bolas con los aportes. ¿Usted sabe que los evangelistas hablan en hebreo cuando hablan sus... No sabía. Bueno, un dato para la audiencia. El evangelismo más reaccionario, digamos, hablan hebreo. El mismo hebreo. Sí. Bien. No, increíble, porque ahí está, cuando vos decís los Lubavitch, digamos, esta relación, hay como podría haber una conexión ahí. Sí, y también, otro día puedo hacer una columna sobre el evangelismo, pero el evangelismo también se expandió muchísimo en los últimos 10, 15 años por Latinoamérica, pero esta columna, por suerte, no es sobre Milei y no es sobre el evangelismo, sí es sobre Rosalía y este disco que sacó que se llama Lux, porque tiene una clara referencia a las monjas, a Dios, a la espiritualidad, a la fe. Va por ese lado. Rosalía es una persona que se hizo conocida, es catalana, Rosalía, se hizo conocida, creo que tenemos una foto del disco,
se hizo conocida por un disco que se llamaba El Mal Querer, con una canción que se llama Malamente, que seguramente la tiene Cris para ponerla, y después hizo otro disco que se llama Motomami, que era mucho más explícito respecto a su cuerpo y a mostrar el cuerpo, etcétera. Pero acá hay como, en algún punto, ya como lo voy a ir analizando a lo largo de la columna, como una regresión o como un cambio de dirección, donde de repente Rosalía en todas las notas aparece con remeras de manga larga, con polleras largas hasta el piso, hay como una búsqueda de la espiritualidad. Ella dice, cuando saca el disco Lux, dice, es un intento de encontrar la luz en la oscuridad de este momento. Pero es como una especie de aval a lo que dijo esta gente, lo que está diciendo esta gente. No, va por otro lado. Yo digo que estamos en un contexto del resurgimiento de las religiones, donde de repente el piberío también está empezando a profesar la fe católica, así como el evangelismo, como el judaísmo. Hay muchos pibes peronistas que se están acercando al catolicismo. Eso está pasando por Moreno, por distintas expresiones. Bueno, por distintas expresiones, por distintas personas, por un montón de influencers, también Luquitas Rodríguez, hay un montón de pibes, Rebor, hay un montón de pibes que de repente o salen con un rosario, o hablan de Dios, o hablan del catolicismo, y hay un montón de pibes que están en esa. Sí, está bien. Bueno, a mí me gusta más que estén por ahí que no estén con los evangélicos, la verdad. Bueno, tenemos un cortecito que es el video 3, si podemos poner un pedacito de Berghain, que es el corte con el que presenta el disco Rosalía. ¿Lo tenemos, Santi? Vean completo, porque tiene mucha más información, pero sí dejar las conclusiones aquí. La primera, sí, se puede analizar musicalmente el contenido político de cualquier obra de arte, incluido este. El carajo canta. Es imponente. El video es imponente. Y ella, para el que lo está viendo por la radio, ella está planchando, que también es como una referencia a otra época. Otra época me refiero cuarta ola feminista. En ese sentido. ¿Cuarta ola feminista? Claro. Que fue la del 2015-2018, claro. Sí, como que tiene varias etapas. En este disco, en el último que sacó, colabora además gente muy progre. Colabora Björk, Daft Punk, y después otro que se llama Tumor. Este es el tema que hace con Björk, ¿no? Ese es el tema que hace con Björk, sí. Es un disco donde canta en 13 idiomas. Es zarpado. Y le llevó 3 años producirlo. Sí. No tiene ningún tipo de uso, o sea, no hay intervención de la IA, cosa que celebro muchísimo en todo el disco. El disco se hizo con la Sinfónica de Londres y ella estudió a distintas santas. Estuvo estudiando, como que de repente le copó y investigó biografía de santas como Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de Ávila. Perdón si me equivoco, porque hay gente que debe saber mucho de este tema. Anadashmashima, Santa Olga de Kiev, y de cada una recogió la capacidad, por ejemplo, de introspección, la sensación de calma, la intensidad espiritual, etcétera. Y acá se plantea como el primer dilema, porque la gente dirá, bueno, ¿y cuál es el problema de que esté hablando de esto? Bueno, lo que provoca es que justamente hay cierta lectura de este disco que es, bueno, hicimos un montón las mujeres para tener soberanía sobre nuestro cuerpo, para, mi cuerpo, mi decisión, para imponer o para disputar como nuestros derechos y ir en contra del patriarcado, etcétera. Y entonces, ¿qué está pasando con esto de que es como recatado, conservador, en algún punto y en alguna lectura? A todo esto hay una periodista que es muy conocida, ya he traído videos de ella, que se llama Laura Arroyo, que generó mucha polémica en redes porque decía esto. Santi, si lo tenés. Completo, porque tiene mucha más información, pero sí dejo las conclusiones aquí muy claras. La primera, sí, se puede analizar musicalmente el contenido político de cualquier obra de arte, incluido este disco Lux de Rosalía. 2. No es casual que un artista decida apostar a responder a las preguntas vitales de época desde el retorno a los valores cristianos. Rosalía tiene muy claro lo que está diciendo. Lo que está diciendo es literalmente controlémonos y volvamos a los registros conservadores y religiosos, a los valores duales del bien y del mal, del caos y la salvación, del aguantar el dolor para llegar a la redención. Nada de esto obviamente es casual. Lo hace Rosalía además en un timing muy concreto, en un momento donde la generación Z está quemando congresos
congresos en algunos países, está quemando instituciones en Marruecos, o se están movilizando comunidades originarias en Ecuador o en Perú, o están cometiendo literalmente masacres en Río de Janeiro y la gente se está resistiendo, donde nos estamos uniendo contra el intervencionismo militar de Trump, en un momento donde hay movimiento, donde incluso en España, en Europa, está habiendo movimiento en defensa del pueblo palestino que sufre un genocidio, decide Rosalía darte un mensaje muy concreto, que no es solo volvamos a los registros cristianos, sino que es algo más, es encorseta la rabia. Deténla aquí contenidita, porque hay dos vías siempre de transformar el mundo, la revolución o la religión, y Rosalía en Lux ha elegido lo segundo. Creo que hay que escucharla, porque Rosalía no es porque me guste o porque sea una artista. Bueno, y acá hay como dos preguntas. ¿Es un retorno al conservadurismo o también es una disputa al consumismo? Porque todo el tiempo lo que está presente en sus notas, en lo que ella dice cuando hace el disco, cuando presenta el disco, es... Hay un momento donde nos desconectamos de la espiritualidad. Y esto no lo dice solo Rosalía. Hay muchos filósofos contemporáneos, voy a pronunciar mal, pero Byung-Chul Han, que ha sacado un montón de libros hablando de esto, dice, bueno, el capitalismo todo el tiempo nos empuja a ser productivos, a no conectarnos con el tiempo de ocio, a no poder aburrirnos. Y me parece que lo que intenta, por lo menos según mi lectura, hacer Rosalía, es retomar un poco esto de, la introspección, conectarnos con nosotras mismas. Bueno, no sé, para mí es por ahí. ¿Puedo agregar algo más a lo que vos decías? Porque es verdad que es un volver al catolicismo, en todo caso a la espiritualidad, pero siempre desde la imagen femenina. Eso es lo que me parece que nos tiene que permitir pensar en que no estamos hablando de encorsetarnos y volver a ser aquellas que fuimos, porque no, me parece que tiene que ver con reivindicar esa imagen espiritual desde lo femenino. Exactamente, sí, porque además habla de santas, no habla de Cristo, no habla, ella es una santa en la tapa del disco. Exactamente. Bueno, y el otro aspecto que es como el que toca este disco que saca, tiene que ver con una declaración que hace cuando presenta el disco, que dio un montón de notas, y dice, hace 30 días no tengo relaciones sexuales por decisión propia, y la verdad es que me parece que no quiero volver a tener en el corto plazo, como un celibato voluntario, que también generó un montón de bueno, 30 días tampoco es... Bueno, 30, se ve que venía ella acostumbrada a otro pegándole fuerte, porque 30 días tampoco es una pero acá también hay algo que es como una asociación que hice yo, que tiene que ver con que esto que le critican de que no es feminista, y yo como lo asocio todo lo contrario, como lo que digo es, ella de repente dice, una ola feminista, muchos chabones no se lo pudieron tomar bien, por eso, bueno, libertarios, incels, ¿no? O sea, fue como la reacción a la ola feminista. Total. Y de repente las mujeres nos encontramos con chabones que no podían procesar eso de una manera normal, y entonces te gostean, desaparecen, no se pueden comprometer, etcétera, etcétera. Bueno, quizás la reacción a eso sea decir, bueno, capaz voy a elegir un poco más si estoy con gente, no estoy con gente, y hago un poco más de introspección, que me parece más valioso que salir con un incel. Siempre, y es más sano. Está muy bien. Es más sano. ¿Terminó? No. Eso. No, me parece una muy buena discusión que se abre y que tiene que ver también con lo... También lo voy a unir, a linkear con lo que dijo Mayra Arenas la vez pasada y lo que se está hablando en muchos lugares. Hay, por suerte, una corriente de comunicación general y expresión de arte, en este caso de Rosalía, que redefine también los últimos tiempos que hemos caminado. Para mí es eso lo que hace. Yo no digo que vuelva a ningún lado ni que sea, digo que por lo menos reflexionemos los últimos 15 años lo que caminamos en algunas cuestiones culturales, a ver si fue para bien o para mal. Alguna vez tenemos que parar la pelota y decir, bueno, ¿nos fue bien o fue mal? Porque está bien, fuimos esto, hicimos lo otro, nos sirvió de esto, pero ¿no fue bien o fue mal? Bueno, muy bien. Maya, última cosita que quería decir. No, y que también el pop siempre estuvo como relacionado a la sexualización de los cuerpos, ¿no? Como a todo el tiempo mostrar Britney, Madonna, etcétera, etcétera, todas las que se puedan. Miranda no tanto, pero las actrices, más las actrices no, las Dua mujeres, Lipa. Las frontman que pop, como que siempre, bueno, ahora que estuvo Lana del Dua Rey, Lipa. Dua Lipa, sí. Y de repente como que hay una búsqueda que capaz también es disputar el poder desde ahí. Es decir, sí, vivimos en la época de OnlyFans donde todo se comercializa, tu cuerpo. Me gusta, en Tinder te comercializas. Voy a dejar de escuchar a Rosana y voy a empezar a escuchar a Rosalía. No, escucha a Rosana también, no tiene por qué dejar de escuchar. No, pero Rosana me gusta. Bueno, muy bien. Muy buena. Bueno, pero estamos, quiero que ya nos vayamos comunicando con el doctor Romero porque está la doctora y no quiero después tener problemas con nadie, por favor. Con nadie vas a tener problemas. Gracias, May, espectacular. Muchas
Muchas gracias, muy buena la columna, ¿eh? Sí. Muy interesante para el debate, me gustó. Porque pensé que iba a ponerse en una posición usted, pero no, estuvo... No, siempre te sorprendo. Sí, No, igual tenía una posición. No siempre para bien, digamos. Pero bueno, bueno, muy bien, algún mensajito, vamos comunicándonos con el doctor Romero, por favor. Tenemos mensajito. Acá pregunta Gustavo de Granbur, ¿en qué ola del feminismo estaríamos hoy? En la novena. ¿En la novena, dice usted? En la novena sinfonía de Beethoven. Y alguien que no me dice... señor Marginator, no sé quién es. Marginator. ¿Quién es? Marginator es Gustavo Morán, justamente. Bueno, ¿a usted le parece que yo puedo asociar a Gustavo de Granbur? Iba a decir, perdón, Gustavo de Granbur no tenía nada que ver. Son todos Gustavo, ¿ves que son todos Gustavo? Dice, quería felicitarlos por la entrevista a Mayra Arenas. Ah, muy bien, de la vez pasada. De la vez pasada, así que tenemos ahí, nos quedó pendiente ese mensajito de Gustavo Morán. ¿Ya hay algún mensaje con respecto a los ronquidos? No, todavía no, porque tiene que ser 19:30 y esto es 19:17 aún. Así que todavía no tenemos. ¿Podemos ir adelantando mientras nos vamos comunicando con Romero una tandita? Metemos una tandita, así después viene Romero y después viene la doctora Leighton, que ya la veo a Estefanía Leighton, que va a hablar sobre, digamos, el impacto sociosanitario de la vasectomía del programa, ¿no? De la política que se está implementando en la provincia de Buenos Aires de vasectomía, que aumentó un 1500% en 5 años. Eso es lo que dicen los datos estadísticos. Ya habló ella y podemos repasar igual el tema de la vasectomía. ¿Vamos a la tanda? Vamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Un mate abriendo la noche de los domingos, con la siembra de los que no están. Palabras que alzan la memoria y ponen luz sobre los ojos del porvenir. Mate amargo, con Omar López. Los domingos a las 23 por AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Estamos, pero no estamos. Y es que cada notificación, cada like, te da un mini premio, dopamina. Y querés otro, y otro, y otro. No se trata de dejar de usar el celu. Se trata de no olvidarnos de estar. ¿Estás? Estamos. Municipalidad de La Plata. Chequeo general.
un magazine de salud y actualidad con Donato Espacavento. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo di incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo distacco. Seguimos en Chequeo General, ya está aquí con nosotros la doctora Leighton. ¿Cómo le va, doctora Leighton? Estefanía Leighton. Hola, Estefi. Bien, Muy bien. Va a hablar de la vasectomía, ¿no? Algo así. Vamos a hablar un poquito de la vasectomía. Bueno, muy bien. ¿Algún mensajito así de fuste? No, tengo un mensajito A ver, de Alicia sí. de Boedo que dice: Alicia hola Boedo, a ¿qué todo dice? chequeo. Hay una sola y única manera que yo no ronque, que no duerma. Se nos sincera con nosotros. No, bueno, Alicia. pero vamos a ver. Que hay que ver si fuma, si toma alcohol, Sí. si tiene algún nivel de exceso de peso, Sí. la comida y los brebajes antes de dormir. Si duerme boca arriba, de costado izquierdo, costado derecho. Sí. Si tuvo, bueno, se puede trabajar eso. Bueno, es eso causa es de divorcio, es detonante de divorcio. Nadie se separa, ¿no? Rari. Bueno, Rari. pero es una buena excusa. Es una Dejate buena de roncar, 30 años roncando y no pude dormir. No, yo me imagino. No aguanto eso. 30 Nunca me lo años sin dijeron a mí. dormir. Creo Yo que soy como- antes ya. Yo soy como una princesa durmiendo. Así como sensible. Fiona también era así por lo sensible, por lo liviano del sueño. Y un sueño así muy superficial, muy. Una princesa. Una princesa. Si usted lo dice, Claro. queremos testimonios. Queremos testimonios. Voy a hacer un videito, voy a traer un videito de una ¿De usted durmiendo? fotografía, sí. Nunca me Dice, hice una no, póliza no a mamográfica. todo, pero tengo adenoides, será eso. También, claro, adenoides, una antigüedad. Adenoides, le digo, ¿cómo se llama la compañera? Alicia. Alicia, adenoides, tener adenoides es una antigüedad. Ya no se tiene más adenoides. No, pero eso operan. pero es lógico. Sí, yo estoy operada, por Hace ejemplo, muchos años adenoides. decía, vos tenés la voz gangosa, digamos, Sí. no por la discapacidad, pero sino la conducta por los adenoides, que es un sistema linfático que hay cerca de las amígdalas. Por acá. Por las amígdalas. Por acá. Bueno, muy bien, vamos a hablar con el doctor Romero. ¿Está por allí? Estoy por acá, Donato, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Juancito? ¿Bien? Bien, querido. Bueno, muchas Un gusto hablar gracias. contigo como siempre. ¿Estás en Pilar? Estoy en Uribe Larrea, no en Pilar, pero estoy ahora en el pueblo. En el pueblo, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, mira, tengo consultas de preguntas que también me incumben, ¿no? Porque tengo dudas. Y siempre es bueno empezar a charlarlo desde ahora, ¿no? Que no nos agarre en diciembre y las vacaciones. El primer punto es cómo vamos construyendo, ¿no? La normalidad o el bienestar para la soledad de un animal de compañía cuando uno tiene que irse o decide irse de vacaciones y no puede acompañar, no puede llevar al animal de compañía. Es una pregunta muy inteligente, pero tiene una respuesta muy taxativa. Aparentemente, hasta a la luz de los conocimientos actuales, yo creo, Donato, soy del team que somos muy ignorantes en medicina y que dentro de 300 años van a decir, mirá, estos estúpidos usaban antibióticos para curar infecciones. De la misma manera que 300 años para atrás nosotros hablábamos de la bilis verde y la bilis, claro. Y hablábamos de, bueno, eso mismo lo proyectás y creo que vamos a tener, pareciera que los perros no se dan cuenta, parecieran que los gatos no se dan cuenta, pero también pareciera, a la luz de lo que está pasando, es que perciben mucho antes determinados fenómenos, por ejemplo, como puede ser una partida momentánea. Yo te diría que en principio el animal debe ser acostumbrado a el desapego, así se llama esa partida momentánea. El hiperapego, el exceso de apego a un animal,
que además, como en el caso del perro, está dependiendo excesivamente de nosotros, particularmente de nosotros. Pensemos una cosa, que el perro tiene fama de ser feliz porque no sabe quién preside la Argentina, porque no sabe cuál es el destino, porque no lee, no escucha noticieros ni sabe leer. Entonces toda esa cuestión centra su mundo en nosotros, y ese centrarlo en nosotros tiene que tener un acostumbramiento que se logra con la posibilidad de desmadrarlo a los 60 días y sociabilizarlo hasta los 4 meses, evitando lo que se llama el encierro sanitario, que muchos profesionales preconizan, que es no saque el perro a la calle. Y yo digo, no saque el perro a pisar vereda, pero sáquelo a la calle a UPA, para que conozca un mundo absoluto y que ese mundo sea parte de él y usted pueda irse a trabajar y volver sin problemas. El perro pareciera ser que no tiene una noción clara de la duración del tiempo. Por lo tanto, probablemente se sienta deprimido el primer día que no volvimos, pero si lo dejamos en casa y alguien lo viene a atender de su conocimiento, juega con él, además de darle el alimento y de sacarlo a lo que llamaríamos salidas higiénicas, probablemente lo zanjemos mucho mejor. La diferencia entre salidas higiénicas y recreativas. Salidas higiénicas. No, ya entiendo. No es lo mismo sacar el perro a hacer pis que sacar el perro. El perro tiene necesidad de salir a leer el diario por el barrio. ¿Cómo se lee el diario? El perro es un animal olfativo, lo lee olfateando todas las novedades del barrio que han dejado los perros en las paredes o en los árboles, e imprimir su novedad. Cuando un perro orina por necesidad, si es un perro macho, la pata está a media asta, pero cuando orina para marcar territorio o para decirle al otro aquí estuve yo, la pata llega a un nivel de elevación tal que inclusive compromete la estabilidad del perro, porque necesita decirle al otro mirá qué grande soy. Y todo eso hace a la felicidad nuestra. Vos sos médico y sabés perfectamente que somos un todo, no somos un hígado para el hepatólogo, claro, un aparato respiratorio para el neumonólogo, ni un aparato cardiovascular para el cardiólogo. Somos un todo, y si lo tomamos separado y no lo integramos, vamos a ir por un camino equivocado. Esto es exactamente igual. El perro no es solamente las vacunas y la prevención de enfermedades infecciosas. El perro es la prevención de lo que significa la salud emocional. Cuando tenemos una salud emocional, no lo dije yo, lo dijo Carrillo en 1944, que la salud es una integración de conceptos familiares, sociales, y que tiene que ver con lo emocional y lo físico. Todo esto que es salud integral, después lo tomó la Organización Mundial de la Salud, que ahora estamos desafiliados, ¿viste? Somos unos genios nosotros. Y habló del enfoque a una salud, donde teníamos una representante argentina, la doctora Natalia Casas, representante argentina en ese enfoque a una salud, y ahora por supuesto no tenemos nada, porque nos hemos desafiliado a la OMS. Pero tanto la OMS como la OMSA, que es la Organización Mundial de Salud Animal, preconizan este enfoque a una salud donde el animal de compañía pasa a ser parte de esta familia interespecífica que formamos hoy en día, y que tiene que ver con nuestros afectos, tiene que ver con nuestra felicidad emocional, la de los monos de 2 patas que somos los seres humanos, hasta los de 4 patas que son los perros o los gatos. Te quería hacer una pregunta también con respecto a las salidas recreativas. Yo comprendí, yo me refería a lo mejor equivocadamente, siempre, profesor Romero, le comento acá a la mesa, siempre el profesor Romero me corrige, me educa mucho, porque siempre, ya no digo más mascota, y es más, cuando alguien dice mascota, le corto el rostro, digo animal de compañía, ya no digo más dueño, es tutor. No, he aprendido, voy aprendiendo, no mucho, pero voy aprendiendo. Yo me refería a las salidas en un parque, por ejemplo, ¿no? Yo tengo parques cerca de mi casa en Colegiales, hay un par de parques donde la gente va con animales y los suelta. Yo también tiendo a soltarlo al mío, que es un animal
Un animal relativamente obediente y no se desmadra. ¿Está bien eso? O hay que, o también en los parques, ¿cuál es el límite, digamos, de la tutoría responsable, por así decirlo? Yo soy de este partidario de no soltar al animal, de tener una correa larga de las de 20 metros extensible y que el animal siempre lo tengas contigo. Pero soy muy temeroso Yo también, claro, de la pérdida de los afectos. En un parque muy extenso, probablemente vos puedas manejar al animal, pero también existe, y me parece que esto tiene que ver con la experiencia profesional, donde alguien viene, mirá, siempre lo pasé suelto y hoy justo en ese momento pasó una perra enfrente, el perro cruzó y vino un colectivo. Entonces, frente a esa circunstancia, yo soy muy conservador, es el único aspecto de la vida donde soy conservador, que es mantener al perro sujeto, pero es una cuestión muy personal. Pero en los megaparques, por ejemplo. Vos estás hablando de un parque. De un megaparque, sí, un megaparque donde hay 100 metros, digamos, el centro de juego, hay 100 metros a los cordones sin ninguna... Y el perro te responde, yo te diría que... pues me da un poco de culpa bien, tenerlo, todo lo tienen suelto y yo a veces... No le hagas caso a Romero, que es muy temeroso. No, pero a mí me da como cosa, como que el perro, digamos, el mío está como un gil, digamos, está como un gil atadito y los otros saltan, corren, digamos, y siempre pienso, la verdad, digo, mira si se me va, si se corre una hembra y, digamos... pero con las correas largas está buenísimo. Mi perro tiene una correa larga. ¿De cuántos metros? Porque él dijo 20. Las hay de 20 metros, las hay de 20 metros, y 20 metros el perro ni siquiera se da cuenta que está sujeto. Me tira a mí al piso. Sí, es un perro, sí. 20 metros, sí. Bueno, ahí voy, la mía tiene 5. Son extensibles, son estas correas extensibles. Sí. Juegan como el... son buenísimas. El metro, ¿viste? El metro para medir. Sí. Pero llegan a tener 20 metros. Bueno, vamos a buscar de esas. Y la última pregunta, que ya... Es una cuestión de precaución, nada más. Y la última pregunta... personal, ya te digo, probablemente esté exagerando la nota. No, está bien. Hay que prevenir porque hay gente que también los lleva a los perros por la calle, por la vía pública, por la vereda, sueltos. La vía pública, yo te diría, o en la vereda, la respuesta rotunda es no, tengo aval. Sí, pero sin embargo hay gente que los lleva dos perros sueltos y porque son chiquitos creen que viste, no sé, se los asocia a que corren más lento, no sé por qué tengo discusiones de ese tipo, pero bueno, las tengo. La pregunta es, el otro tema era, empecemos, si es posible, a lo mejor con este encuentro y dos más, de acá a fin de año, con el tema pirotecnia. Pero para hacer una cosa continua, porque si hacemos un día solamente hablamos de pirotecnia, nosotros seguimos hablando de pirotecnia. Perfectamente. Y está bien que empecemos a hablar de pirotecnia ahora. Y te explico por qué. Porque hubo muchísimas consultas en el día de ayer, claro, por el tema de la explosión cercana a Ezeiza. Los animales, cuando hay una explosión de ese estilo, que podría homologarse a la triste relación de la pirotecnia, que es la soberbia del ser humano de querer imitar a la naturaleza, tienen algo en común la explosión de ayer y la pirotecnia, que es que son tormentas que no avisan. Todas las demás tormentas tienen una previa, que es la ozonización del ambiente. La ozonización del ambiente genera olor a tierra mojada. Nosotros, que somos pobres analfabetos olfativos, la olemos 20 minutos antes en algunas circunstancias. El perro la huele horas antes. Y esa es la razón por la cual el perro de Don Filemón a la mañana, cuando está el sol brillante, se revuelca en una tierra suelta y Don Filemón dice a la tarde llueve y la pega, mucho más que el servicio meteorológico y sin tanto tecnología, porque el perro está percibiendo el olor a tierra mojada y está anticipándose, tratando de cubrirse con barro que todavía no existe para protegerse de los insectos. Y lo que logra es simplemente lavarse en seco con un polvo fino, que es otro de los motivos por los cuales un perro se revuelca. Y el tercer motivo sería revolgarse en bosta para mimetizarse con una futura presa.
todo esto tiene que ver con cómo prevengo desde ahora. Si yo quiero prevenir desde ahora, la primera cosa que tengo que entender que darle un sedante del tipo de las promacinas, para hablar en términos médicos, lo único que hace es desconectar la movilidad y el animal percibe el ruido, probablemente tenga la sensación de miedo, pero no puede moverse. Entonces, solo será prescripto cuando el médico veterinario de confianza sepa que ese animal se hace daño a sí mismo o a terceros por pánico, porque la población del perro se divide en 3 grandes grupos. Un grupo que es indiferente a la tormenta y por lo tanto a la pirotecnia. Otro grupo que enfrenta a la tormenta o a la pirotecnia. Estos dos son un grupo minoritario y un grupo mayoritario que le tiene miedo. Y dentro de ese grupo que le tiene miedo hay un pequeño grupo que genera pánico. El pánico debe desarrollarse, digamos, es una patología y debe desarrollarse sin que el tutor demuestre sobreprotección hacia el animal. Primer consejo es no demostrar sobreprotección al animal, porque somos la referencia, como te dije antes, y al ser nosotros la referencia del animal, el animal razona, y no estoy diciendo una pavada, razona perfectamente que si este se pone mal y es mi referencia, la cosa debe ser fulera. Entonces tiene sentido que me proteja. Protegerlo sí, cuidarlo sí, pero no exagerar la nota. Si se trata de un gato, abrirle la puerta del placar y dejarlo que arme cuchel el placar, que es una verdadera cámara acústica y oscura. Y más aún te diría, si te quedas en casa, cerrarlo con llave, garantizando que tenga la suficiente aireación como para poder respirar bien. ¿Por qué? Porque siempre hay un sobrinito que dice, ay, el gato está en el placar, voy a abrir, y el gato está en una situación de estrés donde va a salir corriendo porque hay gente nueva y hay ambiente de fiesta que normalmente no le gustan los gatos. El gato es muy fácil de manejar. En el caso del perro, lo que tengo que empezar a hacer ahora es proveerlo a lo mejor de sedantes o tranquilizantes naturales del tipo del tilo, la valeriana, que existen en medicina veterinaria y en medicina humana según el consejo de tu médico veterinario de confianza, pero desde ahora, para que se acumulen y bajen los decibeles. Podés además empezar a acostumbrar al animal a los grandes ruidos sorpresivos, tirando una olla al piso, tirando la tapa de una sartén al piso, en forma sorpresiva cercano al animal, para que el animal se vaya acostumbrando a estos sonidos sorpresivos y no logres de esa manera una reacción panicosa. Juan, como siempre, clarísimo. Empezamos la campaña, vamos a hacer 2 encuentros más, te propongo, antes de la fiesta, para recordar cosas con respecto al cuidado y prevención con la pirotecnia, no solo para los animales de compañía, sino también para los seres humanos, ¿no? Sin lugar a dudas, pensemos en los bebés, pensemos en los autistas, pensemos en los ancianos, pensemos en los enfermos y también en nuestros animales de compañía. Bueno, Juan, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, como siempre. Un fuerte abrazo, gracias a vos, querido Donato, un abrazo grande, que estés muy bien. Bueno, el profesor Juan Romero, un amigo, un veterinario, aparte de, bueno, es un amigo, compañero, veterinario, referente siempre de este programa y siempre está. 19:40, ahí está ganadora de la planta. Sí, señor. Dígalo rápido Sí, porque caballero. está la profesora Leighton ansiosa por empezar a hablar de la... Factores predisponentes: consumo de alcohol, consumo de tabaco, antecedentes ¿Quién familiares. lo dijo? Primero, porque de esa forma ya empieza a haber un sesgo. Quiero ver que no sean... María Inés de Lomas de Zamora. No lo conozco. Ah, ¿vio? Abrió el paraguas al cohete. Gracias, muy Abrió bien. el paraguas al cohete. Hoy vino con el gorrito cap de Bueno, béisbol. le termino de leer la respuesta. Consumo de alcohol, consumo de tabaco, antecedentes familiares, sobrepeso y problemas nasales. Así que María Muy Inés de bien, Lomas, María Inés de Avenida Lomas. Cobo 1373, retirás tu planta y nos mandas fotito, así compartís con Muy nosotros bien. ese Tiene que momento. no, si no manda la foto no hay entrega. No hay entrega. A la miércoles. Bueno, ahí ya están todas las condiciones dadas. Gracias a todos por participar. Muchas gracias. Bueno, doctora Leighton, Bueno. 19:41,
Tenemos Pero tiempo, bien. estamos muy bien. Estamos bien. Muy bien. Estamos bien. de Qué tiempo. suerte porque es un tema lindo. Sí, es un tema lindo. Sí. No sé, para ustedes. Sí, está bien. La vasectomía está bien, es lindo, está bien. Con lindo no sé si es la palabra. El Perdóname. tema. El El tema. tema es un tema re lindo, habla de igualdad en la participación de los hombres y las mujeres en la anticoncepción. Sí. Habla de mejoría en la confianza, digamos, en cuanto a los métodos anticonceptivos. Para mí, lindo por donde se lo mire. Está bien, ¿verdad? Igualdad Para en los la que somos responsabilidad. urólogos, Bueno. Además, es lindo el procedimiento, es un procedimiento sencillo, es un procedimiento seguro, es un procedimiento que muy amable. Bueno, hablemos de ese lindo procedimiento. Hablemos de este gran tema. De lo que pasaba con la vasectomía en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, la idea un poco, nosotros ya estuvimos hablando de vasectomía no hace tanto tiempo, hablamos en sí de la técnica, de los beneficios que nos puede brindar, que ahora vamos a charlar de vuelta un poquito algunas cosas, pero hoy lo retomamos por una publicación que hubo esta semana, por parte de la provincia de Buenos Aires, en la que se notificó un aumento del 1.500% en la cantidad de vasectomías realizadas en el territorio de la provincia. Esto se publicó en el contexto de algo que no sé si todos conocían, que es la Semana de la Vasectomía. La Semana de la Vasectomía es un evento que organiza el World Vasectomy Day, una organización que busca justamente promover la vasectomía como método anticonceptivo y sobre todo esto que decíamos de promover la participación de los varones en la planificación familiar. ¿Sí? En este contexto, desde hace 12 años, ellos generan esta Semana de la Vasectomía en diferentes países. Este año nos tocó en Argentina, particularmente en Buenos Aires, y lo que se hace es, capacitar un grupo de profesionales, organizar una jornada, digamos, quirúrgica, y durante una semana se llevan a cabo estos procedimientos. En Buenos Aires se hizo en diferentes hospitales en La Plata y en diferentes localidades. La verdad que es muy interesante como experiencia, o sea, es muy lindo que podamos formar parte de este evento. Y justamente ahí se publicó este relevamiento de datos respecto al aumento. Este aumento del 1.500% se dio entre 2020 y 2025 y está unido obviamente a un cambio. A ver, la vasectomía como procedimiento, recordemos que es un procedimiento anticonceptivo de tipo quirúrgico, que se considera irreversible y que está en nuestro país vigente desde el 2006, cuando se sancionó la ley de anticoncepción quirúrgica, que es la ley 26.130. Desde ese momento está disponible, pero sí vemos que está creciendo en función justamente del aumento de la información, ¿no? Me parece que hay como dos grandes factores. Por un lado, el aumento de la información, cada vez hablamos más de esto, cada vez invitamos más a los varones a participar en la anticoncepción, cada vez creo que las mujeres exigimos, ¿no?, que haya más participación desde ese lugar, y esto hace a la diferencia. Pero por otro lado también hay más disponibilidad desde el punto de vista de los profesionales, ¿no? Hoy tenemos la disponibilidad de este procedimiento en todos los hospitales. Gracias a esta ley está disponible en todos los hospitales y cada vez son más los profesionales y los lugares que lo habilitan, ¿sí? La realidad es que hoy por hoy, gracias a esta ley, es un derecho al que puede acceder cualquier persona mayor de 18 años. Es gratis, tiene que ser garantizada por obras sociales, por prepagas y por todos los hospitales públicos. Esto es muy importante y era parte de lo que quería relevar hoy, ¿no? Más allá de la vasectomía en sí, que pensemos un poco en la cuestión del derecho de acceso a la vasectomía. Entonces, es gratis, está incluida, tiene que ser garantizada por prepagas, obras sociales y hospitales. Y si en algún lugar, porque puede ocurrir que algún profesional no la realice por diferentes cuestiones vinculadas a sus convicciones o cuestiones religiosas, y en ese caso debe garantizar. ¿Cuál sería el planteo religioso? En realidad, en algunas instituciones preferiría como no profundizar en esas cuestiones, porque creo que son cosas muy personales de la práctica médica de cada uno. Existe la posibilidad de no realizar el procedimiento. Muchas instituciones, por ejemplo, que pertenecen a diferentes credos religiosos no lo realizan a ninguno de los métodos anticonceptivos quirúrgicos, y los profesionales que ahí trabajan en ese espacio tampoco pueden, independientemente de su propio credo. Y esto serían los credos, las religiones que plantean digamos, que siempre es para procrear, digamos, el espermatozoide siempre sirve para procrear.
que también prohíben la masturbación, prohíben cualquier situación No donde el necesariamente. espermatozoide no sirva para procrear, porque si no entiendo cuál sería. Bueno, la verdad. Yo creo que Ay. son cuestiones muy particulares, creo que el credo es algo muy personal, lo mismo que las convicciones éticas de cada profesional y de cada individuo, pero sí es importante, creo que en este punto lo que hay que tener en cuenta es que si un profesional no va a realizar el procedimiento, sí tiene que garantizar la derivación pertinente a un profesional que sí lo realice. ¿Sí? Esto es parte de cualquier procedimiento, no solo la vasectomía, aplica para cualquier procedimiento de este estilo que tenga un acceso garantizado, ¿no? Entonces, es importante que se asegure que, bueno, a ver, acá no lo realizamos por tal motivo, entonces se gestiona la derivación a un profesional o centro que sí lo pueda dar. Y también hay otra cuestión muy importante, y es esto de que antes se pensaba más como en la judicialización o el cuestionamiento de este procedimiento en ciertos pacientes. Hoy sabemos que para poder acceder hay que tener más de 18 años y firmar un consentimiento informado como con cualquier procedimiento médico. No es un consentimiento particular, digamos, sí, orientado a esto, pero quiero decir, es el consentimiento estándar que firmamos para cualquier procedimiento médico que realizamos y que el paciente tiene que haber recibido una información adecuada, adaptada a su posibilidad de comprenderla, que sea oportuna, ¿sí? Que sea confiable y sobre todo que esté actualizada. Estas cosas son muy importantes y son responsabilidad de los profesionales. Entonces, si nosotros brindamos la información y el paciente quiere acceder y comprende que es un método irreversible, comprende cuáles son las pautas en el posoperatorio para asegurar o garantizar la efectividad del método, entonces firma consentimiento y puede acceder. Capítulo aparte, aquellos pacientes que tengan algún tipo de, de restricción de su capacidad desde el punto de vista legal, y en ese caso ya hay otras cuestiones que hay que ver en cuanto al alcance de esa restricción de la posibilidad de firmar, pero igual el Código Civil también explica cómo esos pacientes, en qué condiciones y de qué manera también van a poder dar su consentimiento o acceder a este tipo de métodos. Desde mi ignorancia supina sobre el tema, la punción testicular, si uno punza el testículo después de una vasectomía y toma espermatozoides, ¿no puede utilizarlos después como para revertir la fertilidad de ese hombre? Bien, el tema de lo que es reversión, digamos, si hablamos de fertilidad después de la vasectomía, lo pregunto, la pregunta es muy buena. Sin respuesta, no sé la respuesta. La pregunta es excelente, es muy importante y creo que acá vale la pena como dos palabras sobre qué es la vasectomía entonces, ¿no? Porque por las dudas. Cuando nosotros hablamos de vasectomía, hablamos de cortar, ligar, quemar, diferentes técnicas, no importa, pero digamos interrumpir el paso de los espermatozoides que se fabrican en el testículo hacia, digamos, la uretra, ¿no? La uretra prostática, que es donde se unen todos los componentes del semen. Bien. Entonces, la eyaculación va a ser igual, porque va a tener todo el resto de los componentes producidos en diferentes glándulas. Lo que no va a tener son los espermatozoides, que representan un porcentaje tan chiquitito, que no va a generar, digamos, cambios desde el punto de vista de la eyaculación, ¿sí? O sea, del aspecto, quiero decir. Simplemente que no van a estar los espermatozoides. Esos espermatozoides, una pregunta muy frecuente es, bueno, ¿y los espermatozoides se acumulan? O sea, digamos, ¿qué les pasa? Bueno, lo que les pasa es que con el pasar de los días, como no pueden salir del testículo, se van a seguir produciendo, porque esto es un ritmo natural, se renuevan como cualquier célula, digamos, del cuerpo, pero a medida que pasan los días, mueren y son, digamos, reabsorbidos por el sistema inmune. Entonces no se van a acumular, simplemente mueren y se digieren por diferentes células del sistema inmune. A raíz de esto, y retomando la cuestión de qué pasa con la fertilidad posterior, nosotros decimos, la vasectomía es irreversible. Esto ya es una cuestión relativa, o sea, ya empezamos por la primera cuestión relativa en función de la reversibilidad, porque nosotros decimos, se puede recanalizar, es decir, ¿puedo agarrar y reconectar esos extremos que corté? Sí, se puede. En centros de referencia particulares, la reversión no está incluida dentro de la ley de anticoncepción quirúrgica, por eso la consideramos irreversible, porque no lo hacemos en el sistema público, no está garantizada. Pero sí hay centros que tienen experiencia en reconectar. Microscopio, toda una obviamente, una cirugía compleja, por eso necesitamos realizarla con equipos que no solamente sepan la técnica, sino que además tengan experiencia para mejorar el resultado. ¿A todos los pacientes les va a ir igual? No. Algunos pacientes, digamos, nosotros lo que decimos es muy exitosa la posibilidad de reconectar
Sin embargo, la posibilidad de embarazo, a pesar de esa reconexión, es relativa y tiene varios determinantes. Uno de ellos es el tiempo transcurrido desde que se hizo la vasectomía hasta que se hizo la reconexión. Digamos. Hasta los 3 años tenemos las tasas más altas de embarazo posterior a esta reversión, digamos, o reconexión del conducto deferente. A partir de los 3 años va descendiendo progresivamente, y esto tiene que ver con una serie de fenómenos especialmente, generalmente vinculados con la inmunidad, digamos, y ciertas cuestiones como muy técnicas y específicas de la calidad de los espermatozoides que tenemos. Si no quisiéramos revertir, porque no tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacerlo económicamente, o no tenemos la posibilidad técnica, no tenemos un equipo, y queremos hacerla, o no tenemos el tiempo, porque esto a veces necesitamos que el proceso de fertilización asistida sea más rápido, entonces podemos ir a buscar los espermatozoides directo al testículo, porque como les dije, se van a seguir produciendo de la manera normal. Ahí lo que vamos a hacer es, tenemos que saber que los espermatozoides que tomamos del testículo a través de biopsias, en todas las formas de biopsias que son varias, van a tener que utilizarse siempre en un método de fertilización asistida. ¿Sí? No vamos a poder usarlos porque son espermatozoides con características particulares, todavía no están como del todo maduros, porque parte de su maduración justamente va a ocurrir en todo el camino. Entonces, es lo que evitamos en realidad. Exactamente, nosotros parte de lo que estamos cortando es esta posibilidad de ciertas características que el espermatozoide gana en la maduración, en el trayecto a través del deferente. Entonces van a ser espermatozoides más inmaduros y por lo tanto voy a necesitar procesos de alta complejidad. O sea, entra en lo que es alta complejidad dentro de lo que es la fertilidad. Bien. ¿Sí? Pero sí se puede. Que tampoco eso tampoco lo cubre la ley de fertilidad, me parece, o sí. La verdad que ese detalle no sabría, yo tampoco, perdón que esto, esta información se las debo para la próxima, porque no sé si hay un apartado en particular para este caso. Me parece que entra dentro de los procedimientos de alta complejidad que no están cubiertos, me parece, pero habría que chequear. Esto no les quiero decir, no sé si hay un apartado en función de lo que es el contexto de la vasectomía, no lo sé. Pero bueno, en fin, básicamente la idea es que sí podemos rescatar, la calidad de esos espermatozoides dependerá de diferentes cuestiones, pero como cuando hacemos alta complejidad necesitamos, uno dice como con un espermatozoide alcanza, ¿no? Digamos, con un espermatozoide de buena calidad, es una forma de decir, pero digo, que no necesitamos los millones que utilizamos habitualmente en una fecundación espontánea, ¿no? Entonces, por más que tengamos un rédito bajo, por ejemplo, porque haya pasado tiempo, podemos tener a través de una buena técnica un resultado. Entonces, sí, digamos, desde ese punto de vista, no es algo que quizás sea definitivo en el sentido de para siempre, porque hay alternativas. Sin embargo, sí es importante que lo planteemos. En la consulta se plantea como un método irreversible y la información que se tiene que brindar es en relación, me parece que a eso, ¿no? A la decisión. Hoy nos pasa, cuando vemos la estadística esta sobre los pacientes que se realizaron la vasectomía en estos últimos 5 años, vamos a ver que el promedio, digamos, cuando se desglosa la población, el promedio de los pacientes tenía alrededor de 34 años y todos tenían hijos anteriores. Ninguna de las dos cosas, como les dije antes, ni la edad ni el tener o no tener hijos son condicionantes para acceder al procedimiento. Y parte del aumento de las vasectomías tiene que ver con un cambio en cuanto a la perspectiva, o sea, una cuestión sociocultural, ¿no? Y cada vez es más común, y acá ya hablo desde mi experiencia, o sea, no tengo el porcentaje o el número, pero sí la realidad es que en la consulta cada vez se ven pacientes más jóvenes que deciden que no van a querer tener familia, digamos, de hijos en el futuro, y entonces hacen una vasectomía incluso sin tener hijos. Por eso siempre creo que lo que tenemos que dar es información adecuada, ¿no? Para garantizar, o sea, dar información adecuada es parte de garantizar un derecho, ¿no? Totalmente. Y en este contexto es súper importante. Si bien todos sabemos que la vasectomía no evita la transmisión de enfermedades o infecciones, de infecciones sexuales, de transmisión sexual, la vasectomía, de alguna forma, no sé si está estudiado, ¿no habrá aumentado la disminución del preservativo? Yo puedo pensar que muchos hombres o parejas dicen, ¿para qué vamos a forros? Y bueno, yo me hice la vasectomía. Y se están comiendo el tema de la transmisión de las infecciones sexuales. Es un tema, es interesante, es un tema
filoso, es una arista filosa de la temática. Sin embargo, creo que hay algo muy importante, y es que el compromiso de los profesionales y de todos en realidad, pero hablo de los profesionales de salud en particular, tiene que ver con brindar información adecuada sobre todas las posibilidades. Entonces, nuestro compromiso, así como está en brindar información adecuada para favorecer el acceso a la vasectomía y de esa manera brindar un procedimiento seguro, accesible, barato para el sistema, eficiente y un montón de cuestiones, ¿no? De la misma manera es nuestra responsabilidad hablar de métodos de barrera e infecciones de transmisión sexual. Porque si no sería decir, bueno, pero cuando yo le doy este derecho, le estoy como sacando claro. Y en realidad la educación sexual integral, que también está garantizada en nuestro país, es parte, o sea, digamos, es parte. Si no sería como entramos en este tipo de cuestiones como más filosóficas, que no vamos a entrar ahora, pero que es muy similar, que es bueno, entonces los protocolos de preexposición, que eso es, digamos, el PrEP que se usa para digamos, prevenir, no me quiero equivocar con la palabra, pero prevenir las infecciones por VIH. Entonces, ¿quiere decir que la gente va a dejar de usar preservativo? En realidad no, nosotros tenemos que garantizar todas las herramientas que tengamos para todo, en anticoncepción, en prevención, en todo. Y eso es parte de la educación que tenemos que brindar. En todo caso, cuando nosotros hablamos y brindamos la información previa a la vasectomía, deberíamos también aclarar esto, ¿no? Y volver a hacer hincapié en la importancia del método de barrera. El método de barrera siempre, ¿no? Porque si no, hay mucho sesgo, porque también podríamos decir, bueno, pero si tiene su pareja estable hace 25 años, ya igual ni va a usar método de barrera. Bueno, esto es relativo y es parte de la concientización que tenemos que generar desde la consulta, ¿no? Es parte de brindar información adecuada, actualizada y acorde a cada paciente. Me parece que la palabra, perdón, digo esto y ya lo dejo, Toc, la palabra integral me parece que es fundamental, es unir toda la información en cada una o en cada parte del proceso, ¿no? Totalmente, es muy importante. Doctora Leitón, muchísimas gracias, como siempre. Estamos ya a las 19:58. Cerrando el boliche. Cerrando el programa. Ahí veo a la asistente de May, a Solsi Molinero, que era asistente de... No, es nuestra community manager. No. Sí. Era asistente. Cristina Galeano, como nuestra operadora de radio, con su gorrita de béisbol, trajo hoy. Bien, le queda bien. Estamos renovando look. Ivana Garay, como siempre, muchas gracias. Nos vemos. Doctora Leighton, muchas gracias por venir. A ustedes. Un gusto, como siempre. Extrañamos a su hermana, pero estaba en Pilar, me parece, hoy. ¿Puede ser? ¿O la vez pasada fue? Me parece que fue la vez pasada. Fue la vez pasada. Me parece que fue la vez pasada. Bueno, Santiago, nuestro operador de streaming, la manito. No veo la manito de Santiago ahí, ahora sí la veo muy bien. Y May, ¿dónde está Maya? ¿Ya se fue a fumar? No, se retiró. Está la productora. Bueno, yo soy Donato Spacavento. Esto fue Chequeo General. Somos la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Estaremos el próximo domingo aquí a las 18 horas en el horario del corchazo para animarlas, para que, bueno, pasemos un rato. Es un horario muy de mierda. No, porque uno se levanta con la resaca, con el... ya se viene el lunes. Ahora empiezan los días lindos, claro. Empieza a atardecer más tarde. Así que vamos a estar acá para levantarles el ánimo, Así que vengan, pongan la M530 y nos volvemos a encontrar. Chao.